Saludos, mi nombre es Omar Azuela Moretti y bienvenidos al podcast de literatura Palabra Figurada. Este es el episodio número 12 y vamos a tratar un tema muy interesante y al mismo tiempo con mucha vigencia en el mundo cultural actual, como es la relación entre la literatura y el mundo del cine. Ya en otras ocasiones en el podcast hemos tratado la literatura en relación con otro tipo de disciplinas. Por ejemplo, en el episodio número 1 hemos hablado de la literatura en relación con el mundo del marketing. Después, en episodios posteriores, hablamos de la relación con la astrología y creo que en este punto entramos un poco en lo que sería las artes comparadas o hasta cierto punto, pues sí, el arte comparado de la mano de un amigo muy querido y además un conocedor muy importante en el ámbito del cine sobre todo, que es Reinaldo Lastre. Entonces, Reinaldo, bienvenido al episodio y de verdad gracias por esta oportunidad de hablar contigo. Muchas gracias, Omar. Te agradezco mucho la invitación y formar parte de tu programa, que ya es legendario. Sí, bueno, esperemos Dios mediante aquí a unos cuantos episodios más por lo menos. La verdad es que mira, yo confieso que este tema de la literatura y del cine siempre me ha llamado mucho la atención y no ha sido fácil para mí ni siquiera encontrar, digamos, a personas que pudieran hablar conmigo sobre esto, porque siempre me pasaba que o conocían de literatura, eran literatos, estudiosos, historiadores de la literatura, pero de cine, pues nada, el hobby. Y del otro lado también viceversa, gente muy conocedora del cine, que de pronto se nutren de la literatura, pero de literatura nada, es un hobby. Y lo bueno de tu caso es que tú conoces las dos áreas, has estado en los dos mundos y los puedes complementar muy bien y creo que en ese sentido eres, digamos, uno de los que encaja mejor para esta cuestión para hablar. Obviamente, como tú sabes, y probablemente las personas que escuchen sepan, yo no soy una persona de ver películas por lo general. Yo soy de los que tiene más bien a veces problemas para, me tengo que forzar a ver videos y cosas así, ¿no? Entonces te voy a hablar desde mi posición más bien de amateur y de hasta cierto punto pues de desconocedor de este tipo de cosas. Entonces, con mucho gusto, pues todo lo que me puedas iluminar sobre ese tema será muy bien recibido. Pero antes de que comencemos, quiero que todos conozcamos en profundidad a Reinaldo porque Reinaldo actualmente cursa un doctorado en el programa de Literatures, Cultures and Languages en la Universidad de Connecticut. Editó las compilaciones Anatomía de una isla, jóvenes ensayistas cubanos, hecho por Ediciones La Luz en el año 2014, e Isla Diseminada, ensayos sobre Cuba por la editorial Hypermedia, creo que es Hyper o Hypermedia, no sé cuál se llama, Hipermedia. Hipermedia, ok, lo españolizan, excelente. En el año 2022, artículos suyos han aparecido en la revista Inti, La Fuga, LL Journal, Cine Cubano, Revista Recial, Rialta, El Toque e Hipermedia Magazine, entre otros. Ha impartido clases de teoría y apreciación del cine en el Centro Padre Félix Varela en La Habana y de cine latinoamericano en la Universidad de Connecticut. Junto a la profesora Jacqueline Laws, organizó el simposio Translations of Letters and Ideas in Cuba's Republic en el 2021. También fue uno de los coordinadores del simposio Addressing the Past, Memory and the Revolution in 21st Century Cuban Film and Media, de conjunto con los investigadores Isdani Morales y Niels Longueira. En Cuba fue redactor jefe de ediciones ICAIC y dirigió la Mediateca André Bazin de la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños. Actualmente trabaja en una investigación sobre las relaciones entre la tecnología nuclear y la producción cultural en Cuba, sobre la cual ha presentado resultados parciales en conferencias académicas como LASA, MLA, NEMLA, así como la organizada por el Cuban Research Institute de la Universidad Internacional de Florida y la New Directions of Cuban Studies de la Universidad de Miami. En el 2022 obtuvo la beca Goizueta del Cuban Heritage Collection en la Universidad de Miami, que apoya a investigadores del área de los estudios cubanos. Así que, como ustedes verán, tiene una fuerte, tiene una carga, un background, como dicen por acá, muy fuerte en el área del cine, aunque también de la literatura, como veremos, y obviamente en el área de los estudios caribeños, especialmente de Cuba, ¿no?
Renato, antes de que empecemos, a mí siempre me gusta hablar un poco sobre cómo de alguna manera los investigadores y los que ejercen alguna actividad intelectual en el ámbito de las academias llegaron a donde están, ¿no? Y en tu caso, me gustaría que me dijeras qué te llevó a convertirte en un investigador y por qué no hiciste como hace la mayoría de la gente que se meten a ser actores, a ser directores de cine o cosas por el estilo. ¿Cómo caíste en este mundo? Omar, gracias primero que todo por tu presentación. Y sí, yo en carrera como investigador, em, siendo no exactamente de La Habana, sino de una provincia en las afueras de La Habana, la cuestión de los circuitos de realización, producción de cine era un poquito más lejana, ¿no? Incluso el mundo editorial, aunque en Cuba hay editoriales provinciales, era, digamos, un poquito más difícil de acceder. Sin embargo, cualquiera puede crearse una formación como cinéfilo, porque es una actividad visual y como lector, ¿no? Es una actividad visual que forma parte también del hobby, de tu vida espontánea y de relajamiento. Em, pero poco a poco, o sea, a mí me interesó mucho, como has dicho, las relaciones entre cine y literatura, pero también cómo poder explicarle a amigos, a colegas, cuestiones propias de una película. O sea, que la conversación pudiera pasar más allá de un comentario banal o una descripción muy mera, ¿no? Entonces eso me llevó, digamos, a leer un poco más sobre crítica de cine, leer a los críticos, leer libros de historia, entender un poco la dinámica interna de una producción cinematográfica y comencé a participar en talleres de crítica, talleres de análisis cinematográfico en Cuba, em, y fui profesionalizándome, ¿no? Nunca tuve interés de hacer como se llama, como se divide clásicamente la cuestión creadora dentro del cine. Eh, y a la vez pienso que la crítica es en sí misma una actividad creadora, ¿no? O sea, no, muchas veces se le conoce como una actividad parásita, pero si lo pones un poco en el medio como una especie de hermana menor del ensayo, también vas a entender por esa vía que la crítica tiene su propia vida, ¿no? El ensayo, si nos remontamos a Montaigne, recuerda que ni siquiera tenía esa intensidad parásita, no dependía de libros, ni de publicaciones, ni de otros autores. La crítica de cine, lógicamente, sí lo hace, pero puede encargarse de una forma más creativa, de como usualmente vemos, sobre todo cuando es crítica periodística. No, a mí me interesaba pensar las películas y me interesa esa otra crítica que puede abrir otros caminos. Y una cosa, porque no sé, desconozco mucho el ámbito académico en Cuba, pero ¿existía o existe dentro de las universidades la carrera de, no sé, de crítica fílmica o de creación de cine o algo por el estilo? Porque si me hablas de profesionalización, de pronto ingresaste a alguna academia, estuviste en contacto con algún sector dedicado a eso en Cuba. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, pues no existe, y yo creo que es bien poco usual que exista una carrera como tal para la crítica. Yo creo que la profesionalización crítica es cuando ya comienzas a publicar de una forma, digamos, frecuente, ¿no? Con los años el tema de la crítica ha tomado un poco de fuerza porque los intereses han crecido, han aparecido, digamos, talleres de formación en festivales como el de Guadalajara o el de Berlín y muchos másteres sobre todo. Las escuelas de cine han creado capacitaciones de máster en crítica y luego pasó
a las universidades en forma de los doctorados de Film Studies, ¿no? En Cuba, la Escuela Internacional de Cine em, ha intentado abrir un máster en crítica. Ha sido difícil por una cuestión de la matrícula, pero ha tenido talleres, talleres y son interesantes porque hay, a través de la propia logística de la escuela, ha invitado a críticos, críticos importantes que han dado charlas, ¿no? Y eso ha sido muy provechoso, pero yo participé en talleres de crítica de cine. Hay un taller que es muy legendario que se hace en una provincia, en la provincia de Camagüey, desde los años 90 y que aún todavía existe. Y eso para mí fueron unos años de formación. Empecé a ir cerca del 2012, por ahí. Creo que el 2010 fue la primera vez que fui y fui por varios años. Y bueno, también hay una asociación de la crítica cinematográfica que, según entiendo, cada país tiene una asociación de la crítica cinematográfica que luego es anexa a la FIPRES, ¿no? A la Asociación de la Prensa Internacional, que sí coordina, por ejemplo, presencia de jurados críticos en festivales clase A, clase B, clase C, y es una vía de socialización y de intercambio de críticos de varios países. Y en esos periodos de formación, ¿recuerdas algún tipo, no sé, un poco el ambiente intelectual de ese momento, algún tipo de pronto algún profesor, alguna figura que haya tenido peso en ese proceso formativo que te haya iluminado o puesto, digamos, todo lo que has leído de una manera más estructurada para hacer lo que hoy en día eres? Sí, como no, hay muchas personas que fueron importantes y que leí e intercambié a nivel de alumno maestro, ¿no? Juan Antonio García Borrero, en primer lugar, que es un crítico de cine que se ha encargado de reconstruir mucha de la historia del cine, la historia polémica, crítica, actual. Ha rescatado muchos debates específicamente del cine cubano. Y tuvo un blog que abrió en el 2007, blog Cine Cubano La Pupila Insomne, donde fue dando testimonio de todas esas investigaciones y bueno, tiene varios libros. Con él he tenido un diálogo intelectual muy productivo. También Víctor Fowler circuló en Cuba muchas de las ideas acerca de la teoría del cine. em, Fue una persona que creó esa comunicación entre lo que se llama, por ejemplo, una crítica empírica, una crítica un poco más descriptiva, siempre llamaba la atención sobre cambiar esa perspectiva, ¿no? Transformar la crítica en análisis y entender todo de una perspectiva un poco más informada en términos teóricos. Y quería mencionar también por Alberto Ramos. Alberto Ramos es un importante crítico, él es programador del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana y sobre todo gran cinéfilo, un cinéfilo de marca mayor. Por su propio trabajo ha entrado en circulación con diferentes géneros y movimientos, categorías del cine, sobre todo el cine contemporáneo, y lo ha socializado, ¿no? No es una persona que publica mucho por su propia, porque el trabajo así lo requiere, pero su cercanía intelectual y su amistad ha sido para mí decisiva, para entenderme a mí mismo como crítico. Y hay una cosa que me llama la atención. Yo no sé si esto es un prejuicio, Reinaldo, pero yo he conocido a bastantes cubanos acá y he notado que la cultura audiovisual y sobre todo la cultura fílmica es bastante fuerte en su día a día, en su vida, ¿no? En su formación. Y yo me preguntaba si eso tendría alguna razón histórica para que sea así, que de pronto
Siempre que hablo con algún cubano tiene alguna referencia fílmica o le hablan de alguna película y la conoce y yo siempre pues estoy un poco perdido, pero me preguntaba si eso, hay algo culturalmente muy fuerte en la sociedad cubana y el cine desde hace tiempo, o quizá es solo que yo he tenido la suerte de encontrarme gente cinéfila por estos lados, no sé, puede ser. Bueno, como sabes, la administración de la cultura en Cuba ha tenido como eh, muchos tropiezos, ¿no? Ha habido muchas limitantes. El Estado ha sido como una especie de gran editor. Em, yo y muchos de mis amigos, colegas, hemos leído, o sea, el interés por la literatura y la cultura siempre estuvo mediado por esa edición estatal hasta el momento en el que sí Internet y las nuevas tecnologías masificaron y esta vez de verdad la cultura y permitieron que otros libros circularan de otra forma, ya fuera de la mano del Estado. En el caso del cine, como sabes, el Instituto de Cine que se llama ICAIC, em, creó un sistema bastante horizontal que se movía por todas las provincias, aprovechando cines que ya existían de antes de la revolución del año 59 y, y trataron de mantener una programación estable y los gestores, que eran personas tremendas que se encargaban de adquirir películas y curar esta programación, hacían un esfuerzo tremendo por mantener una cultura cinematográfica. Y era algo que se podía hacer porque era un precio muy, muy bajo para entrar al cine y todas las semanas habían buenas carteleras. Claro, si vives en La Habana, no era mi caso, pero si vives en La Habana, esto se multiplica mucho más, no solamente porque ya a finales de los 70 empieza el Festival de Nuevo Cine Latinoamericano, que fue un momento no solo para cine latinoamericano, sino para, en las muestras paralelas se vio y se ve mucho cine contemporáneo, hay visitas de muchos cineastas, críticos. Es un ambiente realmente muy saludable para el intercambio acerca del cine. También allí está la escuela de cine, pero también porque en La Habana habían muchos cines, ¿no? Hoy, en los últimos años, hemos visto la depresión de todo ese fenómeno en términos material, ¿no? Y ya habría que decir que las cosas no son como antes, ¿no? Pero hubo un tiempo donde ser cinéfilo no necesitaba demasiado esfuerzo en Cuba. Claro. Era muy fácil. Ahora me explica muchas cosas. Ahora ya puedo entender por qué eso sí se ocurre en este caso, ¿no? Entonces no es solo cuestión de suerte que he tenido. Y una cosa, un poco viendo ya toda la formación que tienes en el ámbito del cine que tuviste en su tiempo, ¿cómo haces para dar ese salto entonces de allí ahora al estudio de la literatura? Que es incluso mucho más raro, porque bueno, si haces cine, te quedas con eso, te vuelves un especialista, pero ahora después entras e incorporas otra disciplina y también pues la dominas. Entonces, ¿cómo haces ese salto que es muy raro, pues? Sí, bueno, en Cuba ya una vez graduado, yo llevé un poco de la mano las dos áreas, ¿no? Siempre trabajé en editoriales. Em, la primera editorial en que trabajé fue la editorial Mecenas en Cienfuegos, donde estaba a cargo de las diferentes categorías. Bueno, era como una especie de editor jefe y organizaba las colecciones, tenía allí intercambio con los escritores y era sobre todo una editorial que satisfacía un interés para escritores de la provincia, pero como todo en Cuba está suscrito al Instituto Cubano del Libro, pues entonces había un intercambio y por supuesto también una vigilancia de parte del instituto que de alguna forma controlaba cuál era el estilo, el tema y etcétera de los libros. Entonces de ahí cuando me fui a La Habana comencé a trabajar en Ediciones ICAI, que
es la editorial que trabaja específicamente libros de cine en Cuba. Está especializada solo en eso. Y también colaboré con muchas revistas de cine y revistas literarias. Pero como investigador, todo comenzó ya en Connecticut, en la Universidad de Connecticut, donde hice una investigación em, que de alguna forma continuaba un proyecto de libro que yo publiqué en Cuba, que lo mencionaste al inicio. Un proyecto que trataba de dar testimonio acerca de la ensayística cubana actual. Fue un trabajo de varios años tratando de entender cómo se posicionaba ese fenómeno, cuál podría ser su duración y su impacto. Y logré recopilar y contactar a varios jóvenes críticos que hoy se mantienen muchos de ellos activos y por los graves problemas de la isla en los últimos años que se han agudizado. Ya muchos de ellos viven en el exilio fuera de Cuba, otros han iniciado proyectos, han tomado otros caminos, pero fue un momento interesante, ese momento de la primera década de los años 2000. Em, y ya en la Universidad de Connecticut continuó el trabajo de cómo entender la ensayística cubana y trabajé específicamente el periodo de los años 90 sobre un cambio de paradigma que era como decir salir de la sovietización de la literatura y tratar de entender Cuba después de 30 años conectado a, a una forma de entender la vida y la cultura, digamos, más prosoviética, a un regreso a la identidad, ¿no? A la identidad nacional, a héroes nacionales, a cultura nacional. Fue un fenómeno muy interesante y me interesó para investigarlo y de ahí salió mi primer proyecto se convirtió eventualmente en la tesis de maestría. O sea que ahí entonces ya conoces las dos áreas y puedes asociarlas al momento de hacer tus investigaciones, ¿no? Entonces, viendo eso, mucho de lo que podríamos hablar de literatura ya lo hemos tratado en este canal, ya tenemos algunos videos sobre qué es la literatura, etcétera, etcétera. Cualquier persona interesada más a fondo sobre cómo opera la literatura, los invitamos a que visiten esos videos. Aquí me interesa en principio hablar con Reinaldo el tema del cine y después cómo eso se conecta con lo que ya hemos hablado anteriormente de literatura. Entonces yo creo que la pregunta básica que yo quisiera hacerte, Reinaldo, y creo que sin eso no podemos hacer las demás, es bueno, que nosotros podemos entender con el término de cine, en principio. Sí, bueno, como te podrás imaginar, yo sé que has tenido estos conflictos en los otros programas sobre la cuestión de las definiciones, ¿no? Es muy difícil y, por ejemplo, el cine por mucho tiempo como concepto estuvo asociado al celuloide, ¿no? Y era una cuestión de formato que tenía que ver con producción, reproducción y era esa tira de cine de 35 milímetros, ¿no? Y de 24 proyecciones, imágenes por segundo. Y así se popularizó. Pero todo eso ha cambiado porque después de la llegada del digital, hubo un cambio vertiginoso de formato, pero también la cámara de 35 milímetros se ha ido también sustituyendo. O sea, las cuestiones materiales y de formato han cambiado y han erosionado los conceptos iniciales del cine. Pero, pero también hay como muchas formas de interpretar em, el cine ya como desde su perspectiva teórica, ¿no? La Unión Soviética en los años 20 creó una escuela que fue como una especie de laboratorio científico con importantes pensadores que muchos de ellos después fueron cineastas como Sergei Eisenstein, Lev Kuleshov. Ellos dijeron que el cine era un arte diferente porque tenía el montaje, o sea, el montaje como una categoría mayor del cine. O sea, a través del montaje ellos podían hacer desplazamientos temporales, desplazamientos espaciales, crear un nuevo sentido
o sea, a partir de dos imágenes, lo que ellos llamaron montaje asociativo, ¿no? Y que toda esa perspectiva le daba al cine un lenguaje nuevo, o sea, generaba una especie de nuevo arte. Y, y eso, digamos, fue una manera de verlo. Los, los alemanes, que también tuvieron una escuela muy productiva, que fue la escuela impresionista, perdón, expresionista, ellos decían que bueno, el cine tenía un poco que ver más con las artes plásticas, ¿no? Las artes plásticas, sobre todo el proyecto impresionista que tenía como objetivo captar o atrapar ciertas dinámicas de la vida real que eran muy difíciles de atrapar, ¿no? Como por ejemplo el viento, el movimiento de las aguas en un río, el humo de una chimenea. Estas cosas fue como el gran proyecto impresionista, y el cine de alguna forma hereda esa necesidad y la hereda y la puede llevar a cabo, ¿no? Cuando uno se remite al inicio del cine, los hermanos Lumière, que fueron los primeros realizadores, eh, tienen esa película que dura un, un par de minutos, ¿no? Que es la llegada del tren a la estación de León. Y la llegada del tren es impresionante, y ellos les resultaba muy impresionante precisamente porque se podía ver el humo de la chimenea, ¿no? Entonces ellos decían, aquí estamos básicamente completando el proyecto impresionista. Y, y los alemanes lo llevaron todavía mucho más lejos, ¿no? Con esas tensiones entre luz y oscuridad. O sea, había un debate en esa primera mitad del siglo XX acerca de qué era nuevo en el cine y por qué el cine completaba otras artes, por la parte técnica, por la parte visual, por la parte literaria, que luego después en la segunda mitad se fue transformando un poco más en el tema de las industrias culturales, ¿no? Y cómo el cine se volvió un poco más, digamos, supremacista en términos de consumo, ¿no? Porque se alió a la industria cultural y fue un producto de consumo masivo. Yo creo que por ahí, pero es un poco más difícil decir, vamos a conceptualizar al cine en estos términos, porque si lo haces vas a perder entonces otras perspectivas. Claro, pero corrígeme si me equivoco, yo creo que al cine le pasó un poco lo mismo que a la fotografía al principio, que era que su uso era más bien como de registrar la realidad y tenía un carácter como más científico y al principio no fue considerado arte y después eso fue cambiando o es un error que tengo del arte. ¿Siempre fue considerado arte desde el principio o fue más bien un instrumento que utilizaban, no sé, los científicos para registrar cosas o los historiadores para hacer una suerte de registro de la vida cotidiana? No sé. Sí, mira, el inicio del cine estuvo más bien vinculado al espectáculo. Hay una larga herencia de menosprecio, ¿no? Porque como empezó a circular en medio de un ambiente, digamos, circense, ese tipo de espectáculo, entonces el cine no estaba como em, después de los estudios de Hollywood, digamos, años 20, años 30, esto tomó un cuerpo institucional diferente, pero en esos primeros años habían como proyeccionistas nómadas y iban a muchos lugares. Entonces era como muy curioso porque los espectadores se encontraban eh, con realidades completamente lejanas, había como una sed antropológica. Muchos de los operadores Lumière, que era la gran compañía francesa de los hermanos Lumière, fueron a África subsahariana, viajaron a Latinoamérica, y claro, estamos hablando también del nacimiento de la fotografía. Muchos diarios traían esas imágenes de vuelta. Ya sabes que antes los diarios tenían en el lugar de la imagen un dibujo, pero Ujú. el nacimiento de la fotografía propició que ya las personas entraran en contacto con esa realidad
a través de las propias imágenes, pero nada se comparaba con poder ver directamente a esas realidades en términos de movimiento. Y esta fue la primera curiosidad que en términos masivos consumó el cine, ¿no? Y por supuesto, eso significaba que las que se conocían como grandes artes, los escritores, los artistas, los dramaturgos, tuvieran cierta distancia. Los críticos decían, esto es un arte que va a morir, esto no tiene ningún tipo de fundamento, no era considerado arte. Y yo creo que, bueno, con el tiempo todo eso ha cambiado, pero los inicios sí eran muy convulsos en términos de, eh, digamos, de legitimación, ¿no? Sí, me recuerda un poco, aunque no es exactamente igual a lo que le pasó a la novela históricamente, ¿no? Que era más bien un poco ninguneada precisamente por las temáticas que tenía, porque era un género que podrían consumir muchas mujeres, porque era como más de diversión, hasta que después, bueno, vienen los grandes modernos, ¿no? Y le cambian el estatus, sobre todo con el realismo. Y algo parecido me recuerda, obviamente, con todas las diferencias del caso. Y bueno, ya conociendo un poco esta idea del cine y lo que implica en términos generales su funcionamiento y su recepción y su consumo, me llama la atención esto de los impresionistas que asociaban en su momento las artes, esto primero asumiéndolo como arte, pero además asociándolo en principio con las artes plásticas, que a mí me llama la atención que de todas las artes quizás la que menos se me habría ocurrido es precisamente el arte plástico porque entre otras cosas es una imagen muy estática, ¿no? Mientras que el cine tiene esa movilidad que uno dice, bueno, no sé, es un poco muy curioso, pero es interesante porque entonces ya desde el principio hay una asociación entre las artes que, bueno, ya conocemos referentes en el romanticismo de la asociación entre las artes, ¿no? El Laocoonte de Lessing, pintura, arte, pero aquí vamos viendo que ellos miran arte, cine con las artes plásticas. Entonces, la pregunta que yo quería hacerte en ese sentido es, em, ¿tú crees que en ese caso podría más bien hacerse una suerte de asociación con la literatura? ¿Y en qué medida, si hay géneros afines? Yo pensaba que cualquier cineasta del momento habría pensado primeramente en el teatro, ¿no? También, que es una cuestión como que muy parecida, ¿no? Algunas personas un poco este, despistadas podrían decir que es más o menos lo mismo, ¿no? Aunque ya ahondaremos un poco más sobre ese tema, pero en principio, ¿tú consideras que indistintamente de que uno esté escrito y otro sea visual, sean elementos afines? ¿Hay conexión entre la literatura y el cine o es como algo muy descabellado? Sí, como no, hay muchas y siempre hay que ir a los comienzos, ¿no? Como has estado enfatizando y hemos estado hablando aquí. Em, sí, al principio era todo muy convulso, o sea, como sucede con los géneros literarios, hasta que no se crea una especie de canon, no se entiende bien. Entonces la formación de la narración cinematográfica tomó un tiempo. Y yo creo que como modelo de esa construcción de la narración cinematográfica estaba la literatura. Entonces, em, después que pasaron todos estos experimentos donde también entró, digamos, Georges Méliès, que fue una especie de prestidigitador que usó el cine, de hecho, descubrió el trucaje cinematográfico, entendió que habían muchas cosas aquí que se podían hacer siguiendo como la línea de la magia. Y bueno, es un predecesor del cine de ciencia ficción, ¿no? Pero la narración cinematográfica como tal comienza a tomar fuerza, digamos, porque recuerda que en los años 30 hay un corte, ¿no? Porque aparece el cine con sonido. Es un salto técnico que cambió todo. Entonces, en esos primeros años, las adaptaciones cinematográficas perfilaron un tipo de estructura fílmica que era, digamos,
similar a lo que se entiende como la novela, ¿no? O sea, episódica, con un héroe, un protagonista que va a cumplir eh, una, una misión, algo así como la llamada eh, eh, recorrido del héroe, ¿no? El típico recorrido del héroe. Eh, Había muchas adaptaciones, las adaptaciones sobre todo bíblicas. En esos primeros años no había mucha claridad sobre el tema de las patentes, ¿no? Entonces era más sencillo ir a literatura antigua, adaptar mitos griegos. Los alemanes adaptaron mucho folclore escandinavo, mucho folclore y mitología nórdica. em, y había muchas adaptaciones de la Biblia, sobre todo la industria de cine italiana, que fue predecesora de la norteamericana. Pero todo eso fue tomando otro rumbo, el cine se fue haciendo más poderoso, ya en los años 30 aparece el sistema de producción de Hollywood y comienza la contratación de escritores como guionistas. Recuerda, por ahí pasa lo mismo Graham Greene, que William Faulkner, que John Steinbeck. Eh, Todos ellos excelentes escritores, muy reconocidos, pero por una cuestión también de dinero, se emplearon como guionistas en Hollywood y tuvieron más que menos bastante suerte, fueron innovadores. Entonces yo diría que la conexión está un poco por ahí, ¿no? O sea, la literatura le brindó al cine un punto de partida para crear su propia estructura narrativa y tomó de la fábula literaria, digamos, la ficción. O sea que el punto que comunica ambos géneros es a nivel temático, es un aspecto tematológico, no puede ser, digamos, a nivel de estilo, porque la literatura tendría lenguaje escrito, mientras que el cine es básicamente algo visual, ¿no? Y ahí en ese sentido son incompatibles. El punto que los conecta es a nivel temático. ¿Sería eso parte del elemento? Sí, yo pienso que sí, y por supuesto, creo que casi toda la conversación de lo que hemos dicho está bien centrada en lo que sería como largometrajes de ficción, ¿no? ¿Sabes? El cine documental como tal tendría una conexión ya diferente, ¿no? Digamos, con el género de testimonio o Sí. ese otro género periodístico que trabaja otra línea allá fuera de los límites de la ficción. No es casual que, digamos, haya una conexión, digamos, entre escritores de testimonio y documentalistas. Es una asociación lógica, por ahí nacieron, hasta que después, cuando fue creciendo la industria, cada uno fue tomando su camino. Y el cine experimental, que es una cosa completamente diferente del largometraje clásico de ficción o del cine documental, es un género que quizás tiene no su nacimiento, pero sí su concreción en los años de la vanguardia, en esos años 20, por ahí años de entreguerra, y que lo que hace es experimentar con el propio lenguaje fílmico, ¿no? Jugar con muchas cosas que podría ser, digamos, equivalente a los propios juegos que hacía André Breton en su literatura, con esto de la literatura automática o Mallarmé, digamos. O sea, podemos encontrar por ahí algún tipo de conexión, o la propia poesía, ¿no? O sea, la poesía que escapa, digamos, a la estructura de la fábula de la novela o al testimonio, podría ser también un punto de conexión con el cine experimental. ¿Y a ti te parece que el hecho de que durante mucho tiempo la literatura haya sido como el gran espacio donde suministraban historias y entonces el cine estaba versionando, digámoslo así, historias literarias o lo que sea,
esa relación es más fuerte en la medida en que podríamos decirlo así, el cine en ese momento es menos profesional, es decir, que habría una conexión directamente proporcional entre conexión cine-literatura y poca profesionalización por parte del cine por aquello de que es muy difuso todavía, no se conocen de pronto los límites de derecho de autor, no existe propiamente parámetros claros de lo que implica ser un guionista frente a lo que es ser un escritor. No sé si me explico. En la medida en que hay más conexión, podríamos decir que el cine como arte es menos profesional y en la medida en que se profesionaliza, se independiza más de la literatura, podríamos verlo de esa manera. Yo creo que en la medida en que, y esto ocurrió bien temprano, ¿eh? En la medida en que el cine se fue volviendo más autosuficiente, por supuesto, es un cine que trabaja muchas codependencias, ¿no? O sea, en 1915, por ejemplo, cuando Charles Chaplin comienza su carrera como director y actor, te das cuenta que estamos en presencia de lo que podríamos llamar teatro filmado, ¿no? O sea, hay una estructura bien clásica de una puerta que se abre, una acción que se desarrolla, una puerta que se cierra, em, una cámara fija que está en una posición que es como que si fuera la posición ideal de una butaca en un teatro, ¿no? Donde puedes ver el escenario. Em, en esa lógica bastante limitada, Chaplin creó sus obras maestras, ¿no? Al menos esa primera producción em, hasta sus grandes películas de los años 20 y 30. Pero todo eso fue cambiando, ¿no? O sea, de pronto aparecieron las grúas, entendimos que la cámara se podía desplazar a lo alto, apareció toda esta simbología de cómo reflejar, digamos, una figura, eh, endiosar a una figura, a un personaje, ¿no? Filmándolo desde un picado o un contrapicado para empequeñecerlo, ¿no? Entonces, eh, eh, o sea, apareció todo un nuevo territorio por explorar a partir de la propia lógica de la cámara, de la puesta en escena, el decorado. em, Aparecieron aliados, digamos, con la tecnología, la creación de nuevos lentes, ¿no? Cómo poder mirar más la profundidad de campo. En los años 40 se desarrolló toda una lógica de qué va en primer plano, qué va en segundo plano, qué desenfoco, qué enfoco. Todo eso se podía cambiar desde la perspectiva de la propia lógica material de la tecnología de la cámara. Y eso, bueno, cuando nos remontamos a la literatura, podemos hacer un balance y está ahí, ¿no? El cine encontró soluciones muy creativas para llevarlo, pero nosotros vemos que, por ejemplo, está el cambio de foco, ¿no? Como se cambia, digamos, de un personaje a otro o de un narrador a otro. O hay descripciones como las que, no sé, ahora me viene a la mente Víctor Hugo narrando la batalla de Waterloo en Los Miserables, ¿no? O sea, te das cuenta que la propia habilidad narrativa de Víctor Hugo eh, era básicamente un equivalente a lo que después fue un plano aéreo de una película bélica, como puede ser la adaptación de Bondarchuk de La Guerra y la Paz, ¿no? Claro. Pero y en ese caso, entonces, ¿pasó exactamente igual y tempranamente en el caso de los guionistas? ¿O es en esa área todavía se esperó un poco más para que hubiera como guionistas profesionales? Porque me hablas de que Follner y Steinbeck estuvieron escribiendo, y eso lo que te habla es que de pronto en ese tiempo ese espacio no estaba tan bien delimitado, no podía hacerlo un profesional que no era escritora de ficción, como podría hacerlo un escritor de ficción. ¿Eso tiene en algún momento, un momento en que, no sé, se gremializa, se vuelve como más profesional? Sí, el tema de los guionistas siempre fue un tema complicado, pero imagina, el guionista no era una figura importante hasta los años 30 cuando aparece el sonoro.
y hay una corriente de verbalización en las películas, ¿no? O sea, incluso cambia el registro actoral, porque un actor como Buster Keaton, por ejemplo, o como Chaplin, eh, que no habían nunca prestado su voz para el cine, a la hora de darle voz a sus personajes, pues ya había había algo ahí que desentonaba, ¿no? Muchos actores de teatro entraron a trabajar en el cine, sobre todo por eso, porque sabían modular su voz mucho mejor, y de la misma forma entraron muchos escritores a escribir guiones, ¿no? Porque ya ahora el guión era algo más parecido a una novela, había diálogos que eran los más parecidos a los diálogos de una novela, pero apareció el nuevo problema, ¿no? O sea, no queremos que la película sea una novela, queremos que la película sea una película. Y entonces, por muchos años esta batalla se estuvo dando. Estoy pensando sobre todo en el cine norteamericano. Hay directores, por ejemplo, como el sueco Ingmar Bergman, que logró solucionar estos dilemas de una forma muy personal y muy creativa, ¿no? Sus películas, que casi todas tienen que ver con eh, digamos, dilemas existenciales, ¿no? Como un diálogo entre el hombre y Dios, el tema de la muerte. Sus personajes usan mucho el monólogo, incluso podríamos decir que hasta el monólogo interior. Son películas muy verbales, hay muchos diálogos, pero Berman supo eh, intervenir, intervenir toda esa, digamos, incontinencia verbal con el aparato cinematográfico. Entonces, hizo, sus películas siempre son recomendables, ¿no? Para entender cómo esas dos cosas no necesariamente están divorciadas, ¿no? Cómo esa influencia de la literatura digamos, una lluvia de palabras puede transitar con plena libertad por un campo visual perfectamente elaborado y lleno de toda la simbología visual como sucede en las películas de Berman. Lo interesante es que Berman creo que es de mediados del siglo XX, o sea que es un problema que tomó su tiempo que personas ofrecieran una solución poética, digámoslo así, digamos, viable, ¿no? O sea, no es una pequeña cosa lo que se enfrentaban. Sí, sí, Berman tuvo una carrera larga, empezó en los años 40 aproximadamente bueno, murió en el 2008. Pero su grueso sí está ahí entre los años 50, 60. eh, Son los años en que creo que está el gran Berman, ese Berman que, em, que logra esto, ¿no? Esta armonía entre palabra y imagen visual. Claro. Y fíjate que, bueno, ya vemos un poco cómo la literatura se empieza como a cada uno a tener su esfera separada, pero como te mencioné anteriormente, el cine y el teatro, incluso a nivel de producción, a nivel visual, tienen muchos elementos en común, ¿no? Y me parece que si bien los impresionistas hablaron de las artes plásticas, mi primera opción habría sido el teatro. Y me gustaría un poco preguntarte a ti, viendo cómo se maneja eso con el ámbito de la literatura, si tú crees que hoy en día el teatro y el cine serían las artes que tienen más conexión entre sí y que de pronto podríamos decir, bueno, un autor de teatro puede ser fácilmente un actor de cine y quien escribe una pieza dramática fácilmente puede escribir un guión cinematográfico. ¿Esto es una concepción que todavía tiene validez o de pronto ya ante esta profesionalización hasta eso tiene sus peros? Bueno, si la fotografía tuvo sus problemas cuando llegó el cine, las artes plásticas, lo que es la plástica clásica, ¿no? Tuvo sus problemas cuando llegó la fotografía. Y Sí. así, ¿no? Ha sido como las artes se ponen zancadillas unas a otras y el cine le puso muchas zancadillas al teatro. O sea, cuando, cuando aparece el cine, básicamente cuando aparece no, cuando el cine comenzó a ganar el prestigio
que, que comenzó a ganar, sobre todo en los años 30, 40. Aparecen directores que ya empiezan a ser tratados como directores escénicos, ¿no? Wow. Empiezan todo este sistema, digamos, de premios. eh, Hay críticos que dan entrevistas, comienzan los biógrafos a escribir sobre actor, bueno, el fenómeno este que antes, digamos, el fenómeno del paparazzi, que antes estaba muy vinculado a la farándula de las artes plásticas y los escritores y la política, se gira por completo hacia la industria fílmica, y el actor por autonomacia se gana, el actor de cine se lleva toda la eh, es una locura lo que se genera, ¿no? Eso es completamente novedoso. El director se salpica un poco de esta fama, se empieza a hacer una figura eh, mucho más en términos de peso simbólico, ¿no? En la sociedad. El teatro tiene que lidiar con este problema, y entonces el teatro comienza a ser un poco más experimental, ¿no? Eh, la experimentación en el teatro lo mismo tiene que ver con la cuarta pared, que es una forma de destruir algo que en el cine se tenía muy, muy, muy cuidado. ¿Me Que puedes explicar un poquito qué es ese concepto de la cuarta pared? Para los que no sí, lo cómo saben. no. Bueno, durante esto es algo que pensó Brecht, un, un dramaturgo alemán bueno, discutía sobre todo un problema moral, ¿no? El problema de que los espectadores van al teatro y se enajenan un poco en la historia, y que la historia que se representa en el teatro está completamente divorciada de la realidad, ¿no? Entonces Brecht decía que había que romper esa pared, ¿no? Y esa pared se rompía en el punto en el que em, los actores o la obra en sí misma interactuaba con el espectador. O sea, ese Ujú. momento donde se rompe la cuarta pared, el espectador mira directamente al público, interactúa con el público. Hay diferentes modalidades, ¿no? El actor incluso puede bajar al escenario, el actor puede hablarle directamente a un espectador, ¿no? Entonces, cosas como estas empezaban a dinamitar esa conexión bastante legible entre teatro y cine. El teatro de pronto comenzó o sea, había una exigencia cada vez mayor por parte de los directores para que el actor se desdoblara más, ¿no? El actor podía hacer varios personajes, el actor a veces tenía que bailar en el escenario, el actor empezó a tener entrenamiento riguroso de gimnasia para, para poder satisfacer nuevas líneas, digamos, que, que, que de alguna forma trataran de alejarlo cada vez más del cine. Y por otra parte tienes la ópera, ¿no? O sea, la ópera como una alianza entre el teatro y la música lírica, ¿no? Pero el cine siempre va como a la casa de todo esto, ¿no? Entonces surge, inmediatamente aparece el cine sonoro, surge el cine musical que va a tomar de la ópera, pero también va a tomar, digamos, de esta nueva vertiente de un actor que se puede desplazar, un actor que de pronto tiene que bailar, Claro. ¿no? Y así, o sea, cuando llega, digamos, el cine moderno, que ya estamos hablando años, para seguir una cronología diferente, años 60, cuando aparece la nueva ola francesa, los directores se plantean cómo romper esta imagen, eh, esta cortina que nos separa del espectador. Es más difícil porque no hay un escenario ni hay un momento específico donde la obra se lleva, ¿no? La película es una película, pero directores como Jean-Luc Godard, por ejemplo,
em, crearon nuevos artificios, por llamarlo de alguna forma, donde podríamos decir que hay equivalencias con romper la cuarta pared de Brecht. Claro, y es un fenómeno bien complejo, ¿no? Porque también hay que recordar que la cuarta pared es una construcción teórica que se hace desde la ilustración, ¿no? Si mal no recuerdo es Denis Diderot quien habla de la cuarta pared en el teatro, que dice, bueno, para que sea más efectivo el proceso dramático, imagínense que no hay nadie viéndolos, ¿no? Eso sería básicamente lo de la cuarta pared, y después lo rompen para generar eso que tú estás diciendo, ¿no? Pero imagínate, desde la ilustración hasta acá. Estamos hablando de una tradición muy sólida, ¿no? Que difícilmente, si les costó romper un poco a los dramaturgos, no quiero imaginar a los cineastas, ¿no? Pero en ese sentido, Reinaldo, ¿a ti te parece, por ejemplo, que no hay diferencia entre un guionista y un dramaturgo? Es decir, ¿crees que ambos, a pesar de estas similitudes, pueden hacer el trabajo exactamente igual o realmente es un asunto solo en apariencia? Mira, sí, hay muchas diferencias, porque, bueno, ya después que los guionistas en la industria del cine se profesionalizaron, entendieron que no era para nada bueno contratar a un novelista. Claro. Eh, incluso novelistas de un sentido tan extremadamente adaptable como Vladimir Nabokov. Cuando se publica Lolita en el año 58, 55, si más no recuerdo, Stanley Kubrick adquirió los derechos de la novela. Y en el 58 comenzó el rodaje de la película y contrató a Nabokov como guionista. Pero eso tuvo demasiados problemas. O sea, Kubrick, que ya tenía dos décadas de trabajo en el cine y es uno de los grandes innovadores del arte cinematográfico en Estados Unidos y en Inglaterra, entendió que ese guión no iba a funcionar. No era un guión, era literatura. Entonces aquí había que traducir todo esto, había que... él lo retocó por completo, o sea, básicamente entregó un nuevo guión después de que lo trabajó, era una cosa completamente diferente. Bueno, también hay que recordar que en los años en que se estrenó una década así, creo que fue en el año 64 que se estrena la película de Kubrick. Todavía en Estados Unidos se estaba lidiando con el código Hays, ¿no? ¿Qué es el código H? Es un código moral que se instauró en Hollywood. em, Creo que comenzó entre los años, ahora no recuerdo si está entre los años 40, pero se extendió casi hasta los años 70 y de alguna forma codificaba algunas cuestiones que tenían que ver con la política, con la sexualidad. Ok, eh, ok. y Lolita es una novela con toda esa provocación y todo el desafío moral que lleva. Y entonces muchos de los retoques también que le hizo Stanley Kubrick tenían que ver con cómo rebajar cualquier tipo de sustancia que ya estaba en la novela que podría hacer que su película fuera vetada. ¿Pero eso solo aplicaba para los productos audiovisuales o también la literatura? ¿Por qué no lo hicieron con Nabokov? Pregunto. No, el código Hays era un código que circuló en la industria Oh, cinematográfica. ok, ok, ya ahora ya eso se explica. Ok, entonces claro, se ven las diferencias, no es exactamente igual ser un guionista de teatro. ¿Y tú crees que aplicaría lo mismo, Reinaldo, para, por ejemplo, un actor? ¿Un actor de teatro podría fácilmente hacer una película y viceversa o también en ese espacio? Sí, bueno, en los primeros años estaba ese intercambio al principio, bueno, no sé, Sarah Brightman, por mencionarte una actriz muy famosa, era una actriz que salía del teatro y llevaba esa fama al cine. Los primeros actores, digamos, de Fritz Lang o em, la larga tradición de teatro europeo, de actores del teatro europeo pasaron automáticamente al cine. Y en Estados Unidos pasó también.
todavía hay actores que intercambian su carrera entre Broadway y, y, y el cine, ¿no? Pero son lenguajes completamente diferentes. Yo creo que hoy ya eso está internalizado. Aquellos años, digamos, de los años 20, 30, eso trajo mucho problema, ¿no? Porque el cambio de registro de uno a otro creaba una contaminación que hacía que se perdiera como cierto encanto, se rompía el encanto, ¿no? De un actor de teatro haciendo de un actor de cine y viceversa. Pero yo creo que todo eso se fue encaminando de la misma forma en que un escritor podía también moverse entre las dos áreas. Pienso, por ejemplo, en Jean-Claude Carrière, ¿no? Un novelista tremendo, uno de los novelistas contemporáneos más importantes, murió hace apenas 3 años, pero fue uno de los grandes novelistas de la historia, perdón, guionistas de la historia del cine. Trabajó en buena parte de las importantes películas de Luis Buñuel. Piensa en Veridiana, piensa en El discreto encanto de la burguesía. Trabajó también con Luis García Berlanga y hizo un trabajo, no sé, hasta Michael Haneke, por ejemplo, el importante director austriaco, que trabajó con Jean-Claude Carrière. Y para nada se podía decir que había un problema en su carrera como novelista y su carrera como guionista. Él logró manejar, moverse entre esos dos registros sabiendo cuál era la diferencia entre ambos, ¿no? A mí a veces lo que, por ejemplo, se me ocurre pensar, bueno, si hay un actor de teatro y pasa hoy en día, en pleno siglo XXI, al cine, ¿qué cosas pueden afectar que dicen, bueno, mira, ya cada quien tiene que estar en su esfera? A mí el único elemento que se me ocurre es que usualmente los actores de teatro, por ejemplo, necesitan modular la voz de una manera que puede sonar entre muy fuerte y muy artificial, porque precisamente la obra en donde se encuentran necesita ser notada desde el primer espectador hasta el que está al final, mientras que en la pieza, digamos, fílmica es más íntima, puedes incluso verlo en tu casa si quieres y al volumen que mejor te guste, ¿no? Eso podría ser un factor, pero yo no sé si tú estás pensando en otros factores, digamos, contaminantes que hacen que hoy en día no sean totalmente viables uno en otro. ¿Tienes alguno que se te ocurra? Y bueno, el propio instrumental cinematográfico recuerda que lo mismo tienes un primer plano que un plano medio. Entonces, hay desde la luneta, digamos, cuando tú tienes a todos los espectadores a una distancia determinada y tú vas a estar moviéndote siempre a esa distancia, em, se codifica un tipo de actuación de una manera diferente, de cuando sabes que tienes la cámara a 2 centímetros de ti, o cuando la tienes por debajo, o cuando tienes una iluminación que no es natural, que hace que, eh, no sé, requieras otro tipo de maquillaje, un maquillaje que puede seguir un código realista o un código no realista, en dependencia de que se busque. Pero el actor de cine tiene que correr con todo ese instrumental, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando todavía no había una sincronización tan precisa entre imagen y sonido, eh, los actores tenían que doblar las voces, ¿no? Porque si filmabas en un espacio abierto, el sonido ambiente se iba a meter iba a interferir. Eh, todo eso ya ha cambiado, pero te das cuenta que el actor de teatro pues habla a un registro específico y sabe em, cuando grita o no grita, si habla muy bajo no lo van a escuchar. Todo eso en el cine eh, se deshace, ¿no? Ya Claro. en el cine hay una película de Berman que se llama Gritos y Susurros, donde precisamente se pasa de la intimidad, donde hay una persona enferma que no puede hablar, que mueve la cara que te das cuenta que hay un horror representado hay un cáncer, ¿no?
le corroe el cuerpo. Y a veces mueve la boca y entonces la cámara se pega. Pero hay un equipo técnico que hace posible que el espectador no se pierda nada, ¿no? Claro, claro. Una cosa que yo me he preguntado, obviamente no sé si hay una respuesta satisfactoria o definida sobre este tema, es en el ámbito de los guionistas, ¿no? Porque fíjate que ambos tienen en común el guión cinematográfico y la pieza dramática, que ambos están destinados a llevarse a cabo visualmente, ¿no? Uno a través del filme y otro a través, pues, de una escena que se representa. Pero curiosamente, solamente en el caso del dramaturgo lo asumimos como literatura y lo podemos leer indistintamente de si hemos visto una representación o no. Pero, ¿por qué crees que no pasa lo mismo en el caso de un guionista? Es decir, ¿por qué no vemos en las librerías textos de guiones como si estuviéramos viendo Shakespeare, ¿no? Yo recuerdo que la última vez que yo vi un guión editado por una editorial, que fue una cosa muy rara, fue el texto de Malditos Bastardos de Tarantino. Pero era una cuestión que la recuerdo porque es la primera vez prácticamente en mi vida que vi algo así. Entonces me gustaría un poco, no sé qué piensas, ¿por qué crees que está pasando esto? Que sí pasa con el dramaturgo, que lo consideramos un escritor y lo leemos incluso sin problema, pero de pronto no haríamos esto con un guionista. Sí, bueno, eso ha estado cambiando. Como tú dices, ya te encontraste un libro. eh, pero sí hay, yo por ejemplo, cuando trabajaba en la mediateca de la escuela de cine, nosotros recibíamos una colección, em, y la colección era grandísima. O sea, hay editoriales que se encargan de editar estos guiones. Al principio, o sea, el guión como tal, el guión cinematográfico, em, puede seguir una estructura muy similar a la estructura de la escritura de teatro, ¿no? Pero tiene como diferentes columnas y diferentes estructuras que lo hacen un poco más ilegible, ¿no? O Como sea, más técnico, digámoslo, ¿no? exacto, más técnico. Entonces, hay nivel intermedio donde ese tecnicismo del guión, que está ya puesto para filmarse, se vuelve nuevamente más literario, ¿no? Se le quitan todas las instrucciones y comandos, y se deja un poco más limpio en, en el texto. Y eso ha estado sucediendo desde hace muchos años, digamos, hace ya más de 20 años, y han aparecido, y han circulado incluso, han sido bestsellers, guiones de Almodóvar o guiones Okey. Sí, sí, ha pasado. Lo que pasa es que, claro, la industria del libro sigue siendo novelocéntrica, Claro, y, incluso el teatro leído ha corrido menos suerte, a pesar de que tiene una trayectoria y una historia más lejana. Em, pero sí, está ahí y tiene su lector, que va más allá de los especialistas que lo compran para hacer los estudios comparados. claro. Como tú, por ejemplo, o cualquier otro especialista en esa área. Mira, pero entonces ahora vamos a entrar un poco en el tema de la relación, desde el punto de vista temática, ¿no? La forma más común en que nosotros vemos esto popularmente es cuando se hacen versiones de libros, aunque tengo entendido que también ocurre lo contrario, aunque de manera más rara, ¿no? Cine que eventualmente se transforma en obras literarias y cosas por el estilo. Pero me creo que eres en el caso más popular. A mí siempre me ha llamado la atención que cuando ocurre este tipo de conexión entre cine y literatura y hay una versión, piensa tú en las famosas Harry Potter, El Señor de los Anillos, Narnia, cualquier otra, siempre pasa que en esa relación hay obviamente una comparación y siempre quien sale perdiendo, casi que como tropo por lugar común, es el cine, ¿no? De hecho, esa frase de que el libro es mejor que la película, no veas la película no sirve porque no es exactamente igual. ¿Por qué te parece a ti que en este tipo de conexiones siempre sale perdiendo el cine? ¿Y hasta qué punto crees tú que es legítimo tener esa actitud frente al cine como una suerte de reproductora textual de lo que decía la novela?
Sí, mira, si tratas de llevar a término visual una novela, vamos a poner un ejemplo, no vamos a irnos a, a una novela de Dostoyevsky o una novela de Tolstoy, una Claro. novela de 150 páginas, una novela sencilla. Te vas a dar cuenta que es muy difícil que toda la densidad textual entre en 2 horas, ¿verdad? Entonces, por lo general hay una pérdida, que es una pérdida muy sensible en términos de cómo contener la novela dentro de, de una película. Hitchcock, que es otro de los grandes innovadores del cine, él hablaba de cómo decía, mira, hay una equivalencia que es muy falsa entre la novela y la película. Y Hitchcock decía que la equivalencia realmente era entre el cuento y la película. O sea, el cuento como formato pequeño, corto, y largometraje. O sea, él decía, aquí es donde yo podría encontrar una equivalencia en términos temporales, ¿no? O sea, la película, a pesar de que no es un cortometraje, la película tiene un formato, el formato estándar de la película es 1 hora 40 minutos. En ese tiempo, decía Gisco, yo podría reelaborar el tema de un cuento. O sea, es lo más fácil para transponer, pero una novela significaría un suicidio si trato de seguir miméticamente una transposición, ¿no? Vargas Llosa hace unos años, cuando empezó el boom de las eh, series de culto, series televisivas de culto, recuerdo una serie que se llamaba The Wire de HBO. Y Vargas Llosa decía, ahora, y es un poco siguiendo la idea de Gisco, ¿no? Ahora yo puedo decir que hay una equivalencia entre el arte de la novela y el arte fílmico, pero con una serie. O sea, él decía que lo mismo tanto por la duración como por la estructura episódica, etcétera, etcétera, como darle tanta, digamos, extensión y seguimiento a personajes, a tramas, eran más equivalentes. Pero lo que, lo que normalmente vemos, y a lo que tú te has referido, es la otra, ¿no? Donde hay una transposición mimética de una novela a una película o a un grupo de películas, como es el caso de El Señor de los Anillos, que es una adaptación bastante lograda, pero hay, am, por una parte, hay algo que es inconmensurable, o sea, es inatrapable transcribir pasajes que son difícilmente llevables al lenguaje cinematográfico, pero también hay una cuestión de expectativa, ¿verdad? O sea, cómo transformar la expectativa de un lector a la expectativa de un espectador, ¿no? O sea, yo como lector que leo e imagino las cosas que no puedo ver, después las veo de una forma específica, ¿no? Entonces, quizás, como decía, hay un teórico del cine que acaba de fallecer este año, David Borwell, que él creó una teoría que es, digamos, neoformalista o tiene un poco que ver con la psicología cognitiva, que decía que, bueno, en la narración en sí misma es un proceso que no sucede en la novela, sino que sucede en el lector, ¿no? El Ujú. lector produce la narración de la novela y pone una serie de expectativas en esa narración. Entonces, de alguna forma, eso se cosifica en una película. Sucede lo mismo. La narración fílmica se concreta en la experiencia del visionaje, pero a un personaje que está descrito de cierta forma, el cine te lo recorta ya en un actor que está maquillado o no, que quizás tú conoces o no. A veces cuando, no sé, vas a ver una película como Troya Ujú. y, y ves no ves a Aquiles, ves a Brad Pitt, ¿no? Interpretando a Aquiles, que es un actor completamente oscarizado, con todas ciertas cualidades físicas y un tipo de actuación que tiende más al espectáculo. Entonces,
todas estas trampas, ¿no? Intervienen en cómo se recepciona una adaptación cinematográfica. Si uno es un lector, y vamos a usar la palabra profesionalismo también, si uno es un lector profesional que está acostumbrado a leer novelas, yo creo que nunca va a estar satisfecho con una adaptación cinematográfica. Y por otra parte, hay muchos espectadores que jamás van a leer Claro, la, 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 también, el título original. Nunca se les va a claro. ocurrir leer. Pero van a decir lo mismo, el libro es mejor que la película. Mira, yo he pensado en eso mucho porque es un tema que a mí a veces no me gusta. De hecho, de ahora que lo estás diciendo, creo que tengo hasta más argumentos para decirlo, ¿no? Y lo primero es que, bueno, es un arte que se ha profesionalizado y en consecuencia tiene una libertad creativa, además de unos recursos propios, como tú has dicho, que no hay forma de decir tiene que ser exactamente igual. Es decir, no hay forma de que podamos hacer del film una suerte de vector visual, ¿no? Así como existe el, no sé, el braille para ciegos, entonces vamos a hacer el visual para los flojos que no leen, ¿no? Que ese podría ser una versión. La gente que quiere estudiar, no sé, Troya, porque no se quiere leer, no quiere leer la obra y ve la película creyendo que con eso va a pasar el examen de literatura en bachillerato. Y hay otro elemento que me parece que muchas de estas personas no perciben el film como un arte autónomo, independiente, moderno, profesional, y lo que están pidiéndole inconscientemente al cine es que vuelvan a esa etapa, digámoslo así, preprofesional, en donde estaba todavía buscando su camino y una de las formas de subsistir era apegarse a obras que no eran propiamente hechas por guionistas, ¿no? Entonces me parece que en la medida en que le pedimos a la obra a la obra fílmica que tiene que ser fiel al cine totalmente, estamos pidiendo de alguna manera que no sea arte, ¿no? Porque precisamente el gran aporte que hace el cine, por lo que te estoy escuchando, es que logra encontrar sus propios recursos, su propio lenguaje, su propia manera de interpretar otros tipos de arte, pero no ser un esclavo de las otras artes y terminar siendo una simple, ¿sabes? Una simple representación de lo que dice la letra. Y creo que ese es el factor. Por eso yo personalmente, cuando encuentro una obra que difiere mucho del original escrito, a mí me da igual. Me parece más interesante ver por qué esa pieza está difiriendo, está teniendo una interpretación diferente y te genera un diálogo sobre qué está pasando en el plano audiovisual que no existía en el plano escrito, ¿no? Porque tenemos una versión diferente visualmente que no coincide con una pieza que a lo mejor tiene 30 años que se escribió, como El Señor de los Anillos, 50, 60 años. No sé si me explico. Creo que hay un Sí. elemento que vale la pena y que enriquece el diálogo en vez de decir, ay, no es exactamente igual, es basura y cosas por el estilo, ¿no? No, y hablando también de géneros, mira, te quería comentar. Por ejemplo, cuando el cine llega, bueno, pues no le queda otras cosas que lidiar con los géneros que ya existen, ¿no? Claro. Eh, porque ya están codificados y ya el espectador los puede reconocer, ¿no? Pero hay ciertas modulaciones y son modulaciones muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el cine norteamericano aparece el western, que es una modulación que trae un nuevo horizonte de cosas que no estaban en la literatura. O sea, hay una exploración de un mundo Claro. que es cierto que está, digamos, intervenido por un aliento patriótico, nacionalista, expansionista, etcétera, etcétera, pero que tiene que ver con un nuevo tipo de héroe, un nuevo tipo de territorio que, que el mundo empieza a ver por primera vez, ¿no? El cine de artes marciales, por irnos a un género que, digamos, se va al otro extremo, que tiene su momento climático, digamos, en Hong Kong. eh, es un cine, digamos, que depende 100% de una cuestión visual, una coreografía visual que se ejerce a partir de los cuerpos y del conocimiento de las artes marciales, que no vas a encontrar, o sea, no hay literatura de artes marciales. O sea, es imposible.
Pero si hay literatura porque western, si hay literatura western, que es el punto sí, interesante. Y es un, hay, como una suerte de vuelta, ¿no? Bueno, la literatura la aportó y ahora hay un rebote, ¿no? Muy interesante eso que dice. claro, 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 pero te das cuenta, o sea, hay cierta regodeo visual en ciertos géneros que comienzan a nacer, como este de artes marciales pues, en particular, que ya toman un camino completamente diferente. Y bueno, también sucede con la literatura musical y, perdón, con el cine musical y todo, que empiezan a tomar un rumbo diferente. O sea, la literatura aquí, digamos, es un punto de partida, porque si vamos a ver West Side Story, hay una adaptación velada de Romeo y Julieta, pero hay una reconstrucción musical que, digamos, adapta el Bronx, eh, el ambiente multicultural neoyorquino de esos años, ¿no? Tanto en la versión original como en la versión actual. Entonces aquí te das cuenta de que eh, el tema de las adaptaciones se empieza a poner complejo. Claro. Y lo interesante es que ahí es donde vemos la riqueza, ¿no? La adaptación no necesariamente es, que se me ocurre, hacer del cine un vector visual, o sea, para eso ya tienes a la inteligencia artificial, ¿no? Que pones la descripción y te lo puede visualizar como mejor lo vea. Ahora, fíjate esto, en esta relación lo que a mí me queda claro es que todavía queda dentro del contexto cultural una mirada de la literatura como una especie de, digámoslo así, una especie de superarte. Y con esto lo que quiero decir es que históricamente y todavía hoy en día, por su impronta simbólica, sigue siendo como el arte que tiene mayor legitimidad, o por lo menos durante muchos años ha tenido mucha legitimidad, al punto de que los grandes escritores han sido considerados intelectuales, de pronto no así necesariamente los cineastas. Y fíjate que la literatura y las obras de la literatura se han visto como como los productos simbólicos que interpretan la sociedad, ¿no? Entonces es como un gran espacio en donde podemos pensar no solamente en el ensayo, sino pensar desde un punto de vista poético el mundo, ¿no? O sea, los grandes escritores, como tú has dicho, Dostoyevsky, Tolstoy, todos los grandes escritores del boom, con sus obras de alguna manera también contribuyen a un debate por vía simbólica sobre lo que es Hispanoamérica, etcétera, etcétera. Pero estamos viendo cómo los productos audiovisuales cada vez tienen más peso, mayor crédito económico. Y yo me preguntaba si en tu opinión, ya que estás en ambos lados, tú podrías decir que el cine ya está empezando a ocupar ese lugar que antes tenía la literatura en la manera de representar la sociedad, de entrar en los debates culturales y de identificarnos o interpretarnos en este mundo. Yo diría que sí, yo diría que sí. Yo recuerdo, por ejemplo, inmediatamente después que Catherine Bigelow, la cineasta norteamericana que filmó que filmó la parte de las guerras en Irak, ella hizo de Hurt Locker y el MoMA, ¿sabes? Es un espacio de legitimación que se dedica específicamente al arte moderno, pues adquirió la película. Ahí había una negociación de cómo vamos a entender em, cómo vamos a manejar nuestra apreciación del cine. Yo, yo recuerdo, por ejemplo, no, el cine es un arte que depende de lo visual. em, y, por ejemplo, para los testimonios que tienen que ver con el holocausto, hay muchas novelas impresionantes, pero yo diría que muy difícil, muy difícilmente sean tan impresionantes como el documental SOA de Klaus Lassmann. Es un documental largo. Es cierto que Klaus Lassmann era un gran documentalista, pero también un filósofo que digamos, formó parte de la intelectualidad francesa por muchas décadas. Y en esos años 80 logró crear uno de los testimonios más significativos del exterminio judío, ¿no? Em,
esa obra difícilmente puede menospreciarse y decir, aunque Irme Kertész, digamos, es un novelista que tiene novelas importantes, o Primo Levi tiene testimonios fabulosos, el italiano, acerca de, mm, de, Sí, de los sí, campos de concentración, siendo etcétera. un hombre y ese tipo de cosas. Exacto. Yo diría que esa obra documental, que no es un documental al uso para nada, y no son caras parlantes como, ¿sabes? Esa estructura que por mucho tiempo, digamos, parasitó el documental de cabezas parlantes hablándole a una cámara. Lo que hace Claude Lanzmann es una inmersión por completo en el horror del Holocausto. Hay muchas películas que abren, que solo a través de ella, bueno, no quiero ser tan tajante, ¿no? Pero que a través de ellas podemos acceder a una época, a una cultura, entender ciertos fenómenos. Pienso, por ejemplo, en el cine de Theos Angelopoulos, el griego, ¿no? Que, que carga sobre sus hombros la herencia de, de un país que atravesó una crisis financiera ya de larga data, pero que tiene un origen cultural que es el origen de Occidente. Eh, y pienso en las películas de Theos Angelopoulos, muy, o sea, no le veo una gran distancia, digamos, con las novelas de Omar Pamuk, digamos, el turco, que en obras como Estambul hace lo mismo, ¿no? O sea, crea la conexión entre un imperio que ha entrado en la decadencia del mundo moderno, la globalización y la gentrificación, etcétera, ¿no? A ese punto, yo creo que es tan valiosa la obra de Theo Angelopoulos como la de Omar Pamuk. Y entran entonces dentro de este diálogo que nosotros podemos tener desde un punto de vista intelectual, ¿no? Es decir, no solamente mirar las grandes obras literarias que contribuyen a pensar nuestro tiempo, sino que ahora también el cine es un espacio más y no es sencillamente un entretenimiento de fines de semana, ¿no? Hay detrás de estas piezas ideas que también conversan, aunque tengan... Definitivamente. Mira, cuando en los años de entreguerra, digamos, cuando el cine, o sea, en los círculos, estos cafés de París, eh, Café Voltaire, etcétera, etcétera, se reunían los artistas de la época. Ahí por supuesto iban escritores, iban artistas visuales, iban cineastas, y de alguna forma había una especie de reconocimiento mutuo. Estamos haciendo lo mismo, aunque nos estamos moviendo en diferentes áreas. Yo creo que en ese pleno reconocimiento comenzó una especie de estandarización de cómo entender el arte, pero cada formato jugando cada rol específico. Y luego, cuando vienes a ver en los años de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que surge el neorrealismo, un fenómeno cinematográfico que aparece en Italia, con una Roma completamente destruida. eh, y cineastas como por ejemplo Roberto Rossellini o Vittorio De Sica están dando testimonio, están creando un nuevo cine. Ese cine no puede reconocerse como un cine de entretenimiento, ¿no? Aquí todo se recodifica. O sea, Rossellini tenía una estética bien determinada. No quería espectáculo, no quería eh, luces artificiales, no quería actores profesionales, no quería decorados, pero sí tenía historia. Había una ficción, había un, una narración en sus películas, pero todo lo demás desaparecía. Decía que era inmoral contar la reconstrucción de una Italia destruida por la guerra con todos esos elementos del espectáculo. Claro. Estamos hablando del año 48, ¿no? O sea, el cine comenzó su madurez. Lo que pasa es que paralelamente a esa madurez, como ha pasado en todas las otras artes, ¿no? Tienes a escritores de bestseller que se venden más que el Ulises,
Em, tienes una tradición de cine que profundiza cada vez más en su propia estructura fílmica, y al mismo tiempo tienes a Marvel y tienes a DC y tienes a las películas que más cotizan, ¿no? Hechas con un código prefabricado para un espectador que puede ser adolescente o lo que sea, pero que ya son guiones eh, que tienen un esquema, que no salen de ese esquema, ¿no? Claro. Eh, y son películas tú has dicho, ¿no? Para entretenerte un fin de semana o ir una noche al cine y de tener cualquier tipo de neurona que quiera pensar más allá de buscar una risa, ¿no? Claro, claro, y ahí está donde está el punto importante del cine que está, pues, teniendo mayor relevancia, ¿no? Y mayor notoriedad en ámbitos culturales. Una pregunta, pero ya va a nivel crítico, es decir, ya hemos hablado un poco de la historia, de los elementos que pueden tener comunicantes o no. Como tú has estudiado ambos espacios, yo entiendo que una cosa es estudiar literatura y otra es estudiar cine, ¿no? Pero tú entenderías que hay una diferencia en estudiarlos juntos o separados. Es decir, si yo estudio el Ulises solamente y de repente estudio una obra de Pasolini solamente, pues tengo mis recursos propios de esa área. Pero, ¿cómo yo puedo hacer un análisis de los dos? De pronto a nivel comparativo? Es decir, ¿es sencillamente juxtaponer uno y otro o hay algún elemento adicional que haya que conocer o manejar? Sí, bueno, hay diferentes maneras de leer, de entender esto, ¿no? O sea, si nos quedamos con literatura y cine, el debate es diferente, pero los departamentos de estudios culturales, em, que han sido departamentos que han tratado, digamos, de dinamitar una em, eh, supremacía de la literatura como único, como único instrumento de estudio, ¿no? En el ámbito de la cultura, pues eso ha permitido nuevas negociaciones, ¿no? O sea, estos, estos departamentos pueden, por ejemplo, capacitarte en leer, en entender el graffiti como una, eh, un nuevo tipo de cultura. El graffiti, por ejemplo, los grafitis que están Distrito Federal en México, que crean un nuevo panorama de la ciudad, que intervienen, que incluso pueden leerse en términos políticos, en términos sociales, en dependencia del barrio en que te mueves, etcétera. Em, y eso, ¿por qué no? Podemos leerlo al mismo tiempo que podemos leer 2666 de Bolaño, ¿no? Y empezar a crear asociaciones entre graffiti, un, un asesino de, de Sí, mujeres. Entonces, hay asociaciones increíbles que se pueden hacer y que dependen sobre todo de una voluntad para poder hacerlos, ¿no? Entre el cine y la literatura, yo creo que hoy es muy fácil hacer esas conexiones y dar una clase donde tú puedas ir y venir del cine y la literatura. Lo que tienes es que pensar en cuáles son los objetivos de un proyecto como ese, ¿no? claro, Y si el objetivo, yo diría, más peligroso puede ser en desnaturalizar al cine como un formato diferente y pensarlo desde la literatura, o lo contrario, ¿no? Quedarnos con la literatura como un aditivo que pueda funcionar de una forma similar a como podemos ver una película. Por lo general sucede al revés. Por lo general em, funciona que tenemos un aparato crítico que funciona para leer novelas y lo aplicamos al cine. Y lo desnaturalizamos como un producto que tiene otra lógica y tiene otro alcance. Em, y yo creo que ese sería el mayor de los peligros, y por eso es bueno, como tú dices, si hay alguien que tiene ese interés, saber entender cada, vamos a llamarle género, o categoría en su lugar.
¿no? Y Alejo Carpentier decía, bueno, no podemos leer, no sé, el Ulises con los mismos espejuelos con que vamos a leer a los Tres Mosqueteros, ¿no? Claro. Porque el lente no, nos va a cambiar la perspectiva. No podemos leerlo con el mismo lente. Y en el caso, por ejemplo, si yo quisiera estudiar cine, obviamente no tengo como las herramientas, pero ¿qué elementos no debería prescindir de ellos para tener un acercamiento decente en el ámbito fílmico, siendo un profano, alguien fuera del área? Sí, bueno, hay cosas, por ejemplo, que tienen que ver con la propia estructura narrativa que sí, digamos, tendrían que ver, son similares, ¿no? Pero el cine es hay un marco de trabajo colectivo y, por ejemplo, cuando tú ves, hay una película, por mencionarte cualquiera, como Toro Salvaje de Martin Scorsese, que es la historia de un boxeador que se vuelve un boxeador muy notorio y empieza su decadencia, la película alterna su éxito y decadencia en el ring eh, y fuera del ring, ¿no? En su vida personal. Cuando tú ves cómo Martin Scorsese realiza esa película, cómo por ejemplo filma la pelea, eh, cómo filma ese deterioro del cuerpo, eh, incluso deterioro moral, cómo no sabe controlar sus impulsos, termina incidiendo en violencia doméstica y todo eso, eh, te das cuenta de que la historia, o sea, si nosotros tenemos que decir ese argumento en términos literarios, no vamos a poder manejar todo el alcance que ha propuesto este director, ¿no? Un alcance que tiene que ver con cómo colocar la cámara, ¿no? Un alcance que tiene que ver con cómo usar las luces, incluso el sonido. Eh, la montadora de Martin Scorsese, Thelma, que es una señora ya anciana, pero que ha montado todas sus películas, tiene un papel fundamental. Y entender la película en términos de ese montaje, ¿sabes? De qué eh, secuencias componen una escena, eh, yo creo que si partimos de ahí podemos de alguna forma eh, entrar en cierto estado de naturaleza con cómo comprender una película. Ok. Entonces, en todo caso, es conocer las herramientas, digamos, teóricas que nos ayuden a analizar las cosas formales, ¿no? Que son los elementos visuales del foco, del tipo de cámara, etcétera, etcétera, ¿no? Am, no sé. Pero, pero es importante entenderlo sobre todo como codificado en términos visuales y simbólicos. Mencionaste a Pasolini, eh, está Christian Metz también. Hay un grupo, digamos, en los mismos años 60, eh, que comienza a pensar el cine, la teoría del cine en términos ya, digamos, es una lectura paralela del estructuralismo en tránsito al postestructuralismo. Y es importante cómo ellos entienden que estos instrumentos, digamos, todo este aparataje técnico del cine se traduce en una simbología y tiene un alcance simbólico que no lo puedes captar si no lo logras interpretar, ¿no? O sea, si no prestas atención a ese tipo de iluminación en específico, si no entiendes, por ejemplo, que hay un plano o los pies en una escena determinada eh, que no o sea, que no se puede obviar a la hora de interpretar la película, entonces no vamos a poder ir muy lejos. Claro. Bueno, obviamente como no conozco esa área, lo único que se me ocurre que podría ser un elemento también vital es la semiótica, ¿no? El elemento semiótico que, como se sabe, tiene que ver con imágenes y en el caso del cine, una imagen en movimiento, pues ya le daría un plus, ¿no? A este elemento de estudiar ambos, ¿no? Una cosa,
Ya hemos hablado de corpus que de alguna manera tienen relación entre literatura y cine. Me gustaría que tú me dieras, no muchas, pero dentro de tu experiencia entre esta relación en literatura y cine, una serie de producciones fílmicas que hayan tenido relación con la literatura y que valga la pena ver, ¿no? Es decir, obras de cine que hayan bebido de la literatura y que tienen una Ujú. buena relación entre ellas. Y si crees que puedas recomendarnos un par de ellas, no importa si son de Hispanoamérica o que son de Europa o lo que sea, ¿cuáles escogerías que valga la pena ver y estudiar? Bueno, hay muchas y muy interesantes, ¿no? Desde la adaptación, es un proyecto de adaptación que hizo Raúl Ruiz, el director chileno de Marcel Proust, con En busca del tiempo perdido. Eh, es algo que te hace pensar, ¿no? Acerca de los alcances y limitaciones de la adaptación cinematográfica, cómo traducir, por ejemplo, cuestiones de vocaciones y eh, cuestiones de la memoria, ¿no? Em, Me interesa mucho la adaptación que hace Michael Haneke de la pianista o la profesora de piano de Elfriede Jelinek. Es una escritora austriaca que, sabes, ¿no? Tiene un premio Nobel y Ujú. todo. Y es una novela que cuenta la historia de una profesora que tiene como una especie de tendencia psicótica con perversiones sexuales y que se obsesiona con un alumno, ¿no? Pero la construcción, la adaptación que hace Haneke es una adaptación bien interesante porque la despoja por completo de cualquier tipo de elaboración, digamos, verbal. O sea, no es una película donde apenas se habla, tú estás acudiendo a una situación eh, y sigues a esta profesora, entiendes sus encuentros, vas captando las pistas y vas reconstruyendo la historia, pero de una forma, bueno, como este director austriaco procede, que tiene como una especie de estilo bien particular. Él, por ejemplo, no tiende a mover la cámara, él trabaja con plano, corte, plano, corte. Siempre usa la cámara en una posición específica también y, y somete a los actores a un estilo específico de actuación que, que es cómico porque es un código realista, pero que a la vez como que nos retrotrae de la realidad. Es como si estuviéramos viendo un mundo diferente al mundo de la realidad. Él hace esto, es una de mis películas favoritas de Michael Haneke, esta del pianista. Y para entender esas relaciones entre adaptación entre la obra original y la adaptación, estaría bueno revisarla. También te recomendaría, por ejemplo, tres adaptaciones que hizo Luis Buñuel de novelas de Benito Pérez Galdós, porque em, Luis Buñuel, bueno, español, em, era un lector de Benito Pérez Galdós, que por mucho tiempo antes de que llegara el fenómeno de la generación del 27, etcétera, etcétera, era uno de los escritores más prestigiosos de la novelística española. Pero lo curioso es que Buñuel estaba muy preocupado, siempre quiso adaptar a Pérez Galdós, pero por alguna razón él sabía que adaptar sus novelas más conocidas iba a ser un problema. Y decidió adaptar Tristana, que es una obra muy menor de Pérez Galdós, Nazarín, que es una adaptación que hace en México, y Halma, que es también una novela muy, muy menor y que él le cambia el título y aparece como una de sus mejores películas, que es Veridiana, y que es el regreso triunfante y desastroso de Buñuel a España, que se fue a México después que inmediatamente comenzó el franquismo y que antes de que terminara el franquismo, por la repercusión que tenía Luis Buñuel, eh,
eh, em, bueno, pues España lo llama y le permite hacer una película y evidentemente Veridiana no era la película que ellos querían. Eso no, eso no terminó bien. Pero ver las tres películas, Tristana, Nazarín y Veridiana, como eh, experimentos, cómo entender este traslado de la literatura al cine a partir de una mente creadora de las más interesantes, ¿no? Del cine, que es Luis Buñuel, también es algo recomendable. Y yo diría para terminar, para no quedarnos siempre con lo de afuera, no está de más mirar la adaptación que hizo Tomás Gutiérrez Alea de Memorias del Subdesarrollo, de El Mundo de Snoes. Que es una novela que cuenta la historia de eh, un intelectual burgués de la República Cubana que de pronto se encuentra metido en la vorágine de la revolución y está tratando de interpretarla con sus propios códigos morales, etcétera, etcétera. Pero que la película, eh, aprovechando que también está viviendo el fenómeno de la revolución y que es un cineasta que tiene acceso a muchos archivos, la película lo que hace es utilizar esta novela para contar los tres primeros años de la revolución cubana desde una perspectiva distanciada, ¿no? Intervenirla, insertar, digamos, diferentes lecturas de lo que se entendía entonces como cine moderno, experimentar con el lenguaje y, y entregar a un personaje que al día de hoy sigue siendo un personaje ambiguo. No podemos todavía reconocerlo como un enemigo en términos de amigo-enemigo, ¿no? En el contexto de la Revolución Cubana. Un enemigo, un amigo, ¿qué exactamente es este sujeto que no se quiere ir de Cuba, pero que no eh, está formando parte de toda esa lógica y efervescencia revolucionaria? Lo que hace Titón ahí, Titón es Tomás Gutiérrez Alea, lo que hace este director ahí es muy interesante, pero es también una adaptación. Y que por cierto, el Mundo de Snow también colaboró en el guión. Oh, wow. Entonces ya es un tema muy importante en ese sentido, porque además hay colaboración entre autor y que esta no fue como la de Nabokov, ¿no? Esta sí fue mucho más armoniosa y feliz, quizás. Sí. Está muy bueno. Y mire, ya para terminar, Reinaldo, ya hablamos un poco de tus proyectos de investigación aquí en la universidad, pero ¿hay algo en los que estés trabajando últimamente, digamos, fuera del ámbito académico, creativo, relacionado con el cine o la literatura? Mira, sí, mi proyecto de doctorado ahora mismo lo que hace es conectar lo que podríamos llamar la producción cultural y la tecnología nuclear. Entonces, me interesa verlo en términos de producción cultural, ¿no? O sea, yo quiero ver cómo escritores, cineastas, fotógrafos, artistas plásticos, desde el año 59 hasta la actualidad, eh, se han involucrado en proyectos que tienen que ver con la tecnología nuclear. Y esto tiene que ver con producción de literatura de ciencia ficción, con películas sobre la crisis de los misiles, con debates acerca de la termoeléctrica inconclusa de Juraguá. Todos proyectos que conectan con la tecnología nuclear, pero tratando de entenderlo en su riqueza eh, de, de, moverse de un formato a otro, ¿no? O sea, cómo lo piensa un artista plástico, pero cómo un fotógrafo se adentra en este fenómeno, cómo lo hace un poeta. Eh, y ahí va a entrar desde Berto Padilla, Cintio Vitier, hasta, eh, no sé, Carlos Machado, que es el realizador de una de las películas más interesantes de los últimos años en Cuba, que es La Obra del Siglo. Muy bien. Bueno, me imagino que a eso le estás dedicando todas tus fuerzas, ¿no? En este momento. Entonces, te absorbe
completamente y es más que comprensible, ¿no? Porque no es poca cosa un trabajo de esos. Así que bueno, yo creo que con esto hemos dado fin al episodio. Espero que a ustedes les haya sido tan interesante como a mí y los invitamos a que hagan sus comentarios en la casilla correspondiente y cualquier cosa, pues aquí seguimos en contacto. Te estoy muy agradecido de verdad, Reinaldo, por esta conversación y estoy seguro de que a nuestros oyentes también les habrá gustado. Muchas gracias, Omar, por la invitación y por tenerme acá. Bueno, nada chicos, seguimos en contacto, nos vemos en los siguientes episodios y esto ha sido todo. Gracias, hasta luego.